también muy importante, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las causas de justificación, primero tenemos que dejar en claro que hay un elemento, decíamos la clase anterior, que es la antijuricidad, ¿no? La antijuricidad, ya tenemos conocimiento de que es aquel juicio, ¿no?, de valoración de la conducta, hemos dicho, ¿no? Cuando valoramos la conducta, cuando tomamos en cuenta si esa conducta es justa o no es justa, o en su caso, ¿verdad?, es una conducta que es contrario al tipo penal, se adecua al precepto prohibitivo del tipo penal, estamos haciendo un juicio de valoración, ¿no?, de la conducta, porque la antijuricidad es eso, ¿no?, que la conducta sea contrario a lo establecido en el tipo penal, ¿no? En otras palabras, es una conducta prohibida por el tipo penal, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la antijuricidad, habíamos dicho, ¿no? Ahora bien, en el análisis de la esencia de la antijuricidad, ¿no?, hacemos una valoración de que si esa conducta es justa o es injusta, ¿ya? Si la conducta es justa, ya tenemos que hacer una ponderación de la conducta, ¿no? Y vamos a llegar a la conclusión de que de por medio están las causas de justificación, ¿no? Primero. Segundo, si la conducta es injusta, entonces quiere decir que esa conducta, ¿verdad?, es una conducta antijurídica, por lo tanto, sancionable, se puede proseguir la persecución penal, porque la conducta es injusta, ¿ya? La conducta, en la valoración de la conducta estamos determinando de que esa conducta es una conducta que se ajusta al tipo penal, a lo que el tipo penal establece. La prohibición es la adecuación de la prohibición, ¿no? Por lo tanto, hay antijuricidad. Esa conducta es injusta, ¿no? Pero ¿qué ocurre si la conducta es justa? Ahí está el detalle. Como dice Juan del Rosal, ¿no?, puede ocurrir que determinadas acciones sean típicas, ¿no?, sean típicas, ¿no?, pero que la conducta sea justa, ¿no? Entonces, si esa conducta es típica, perdón, si esa conducta está tipificada como un delito y está tipificado, pero que la conducta es justa, entonces recién estamos frente a las causas de justificación, ¿no? Eso quiere decir que podemos hablar de las causas que justifican, ¿no?, la conducta criminal, la conducta delictiva. ¿Por qué justifican? Porque la conducta, a pesar de ser típica, a pesar de que está tipificado como delito, ¿no?, esa conducta es justa. ¿Por qué es justa? Porque está respaldada por causas de justificación, ¿no? ¿Y cuáles son esas causas de justificación? ¿No? La que reconoce el artículo 11 del Código Penal: la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el ejercicio de un deber, el ejercicio de una función, ¿no? Se constituyen en causas de justificación, ¿no? Que si bien una persona puede adecuar su conducta en un tipo penal, homicidio, hay tipicidad, pero que esa persona ha obrado
por legítima defensa, entonces esa conducta es justa. Por lo tanto, ausencia de antijuricidad. ¿Por qué? Porque de por medio están las causas de justificación. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, si no hay antijuricidad, no hay delito. Ya hemos manifestado que Benjamin Miguel Harps nos decía que los elementos genéricos del delito constituyen una estructura indivisible, que la ausencia de uno no hay delito. Si no hay antijuricidad, no hay delito, ¿no? Entonces, ¿cuándo se determina que no hay antijuricidad? Cuando de por medio están las causas de justificación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son esas causas de justificación? ¿Cómo se puede justificar una conducta criminal siendo tipificada como delito, pero que, sin embargo, no hay antijuricidad? Entonces, eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Primero vamos a analizar lo que es la legítima defensa, ¿no? Pero previamente a analizar, ¿no?, estas causas de justificación, vamos a tomar un poco en cuenta cuáles son los fundamentos también, ¿ya? ¿Qué fundamentos, no, la doctrina ha reconocido para que se pueda legislar estas causas de justificación, ¿no? Primer fundamento es el principio de ausencia de interés y el principio del interés preponderante, ¿no? Estos principios son fundamentales, ¿no? Principio de ausencia de interés. Bueno, el principio de ausencia de interés significa, ¿no?, que la víctima, el sujeto pasivo del delito, ya, no tiene interés, ¿no? Ausencia de interés, ya, no tiene interés de proseguir la acción, ¿no? No tiene interés de interponer una acción legal. Si bien ha sufrido una acción criminal, ¿no?, si bien ha sufrido las consecuencias de un delito, ¿no?, entonces, pero esa persona dice, bueno, a mí no me interesa, ¿no?, proseguir la acción, ¿no? Entonces ahí estamos frente al principio de la ausencia de interés, que puede justificar, ¿no?, el delito, causas de justificación, ¿no? Ejemplo, bueno, la doctrina da en los delitos de acción privada, por ejemplo, la injuria, la difamación, ¿no?, la calumnia. Si a una persona lo injurian, lo difaman, ¿no?, pero esa persona dice, no tengo interés de iniciar acción penal, ¿no?, y bueno, entonces se está justificando, ¿no? Es un principio de ausencia de interés, ¿no? Ausencia de interés de interponer la acción penal, ¿no? Sin embargo, la doctrina que ha sido desarrollada por Benjamin Miguel Harps dice, ¿no?, que en nuestra legislación no está del todo aceptada, ¿no?, el principio de ausencia de interés. Es decir, la víctima, ¿no?, es decir, que la víctima no tenga ese interés de interponer una acción penal, ¿ya? Porque en nuestra legislación, por ejemplo, se regula la autolesión, ¿no?, que está prevista en el 275, ¿no?, que uno se autolesione, ¿no?, por ejemplo, para eludir una obligación, servicio militar, ¿ya? Una persona se autolesiona para evitar, ¿no?, ir al cuartel, ¿no? Autolesión para poder recibir un seguro, ¿no?, un seguro de salud, un seguro de vida, etc., ¿no? Puede existir un seguro, ¿no? Autolesión, y así sucesivamente, ¿no? Pero que sin embargo está también tipificado como delito, cuando la persona se autolesiona, la víctima se autolesiona. Entonces, Benjamin Miguel Harps dice, puede haber circunstancias como de esa naturaleza. Por lo tanto, en nuestra legislación no vamos a decir que el principio de ausencia de interés está vigente en nuestra legislación, ¿ya? Porque hay tipos penales que sancionan a la víctima, ¿no? Cuando éste incurre en determinados hechos,
como el delito de autolesión, como la eutanasia, ¿no? Muerte piadosa, o como la cooperación en el suicidio, artículo 256, etc. ¿No? Bueno, es una doctrina, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, la que va a fundamentar, ¿sí?, las causas de justificación, es el principio de interés preponderante. Es decir, aquí tenemos que ponderar, ¿no? ¿Cuál de los intereses es preponderante? ¿Cuál de los derechos es de mayor valor? ¿Cuál de los derechos, ¿no?, se tiene mayor interés para proteger, ¿no?, tanto en la legítima defensa como en el estado de necesidad? ¿No ves? Ya. En la legítima defensa, por ejemplo, ¿no?, si una persona está siendo atacado de manera ilegítima, ¿no?, y su integridad física está en peligro, su integridad física está en peligro y también está en peligro, es un derecho la integridad física, ¿verdad? Y también es un derecho, el derecho a la vida, ¿no? Entonces tiene que elegir, ¿no?, para poder aplicar la legítima defensa. Bueno, en el estado de necesidad, ¿no?, vamos a suponer que una persona, ¿no?, que en el interior de un inmueble está sufriendo un incendio, está pidiendo auxilio, ¿ya? Aquí hay dos derechos. Primero, la persona que está pidiendo auxilio, su derecho a la vida, hay que salvar la vida de la persona que está pidiendo auxilio, ¿no? Pero la persona que está en la calle dice, no, un momento, no puedo yo allanar, no puedo vulnerar derechos de propiedad ajeno. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, aquí tenemos que aplicar el principio de interés preponderante, ¿no? ¿Cuál de esos derechos es más preponderante? ¿El derecho a la propiedad o el derecho a la vida? ¿No? Entonces, bueno, el derecho a la vida es más preponderante, entonces hay que vulnerar, hay que nomás, ¿no?, infringir el derecho de propiedad, ¿no?, que es de menor relevancia para salvar la vida de la persona que está pidiendo auxilio por incendio. Principio de interés preponderante. ¿Ven? Entonces, este principio de interés, dice, preponderante, principio de ausencia de interés, son los que fundamentan, dice, ¿no?, lo que es las causas de justificación, ¿no? Porque hay derechos que merecen resguardarse, ¿no? Hay derechos que merecen defenderse porque son de mayor valor con relación a otro derecho, ¿ya? Entonces, para defender esos derechos de mayor valor, de mayor relevancia, de mayor interés jurídico, ¿no?, necesariamente, ¿verdad?, hay que nomás, ¿no?, infringir, vulnerar el derecho, ¿no?, que es de mayor relevancia, que es de menor valor, ¿no? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cuál tiene mayor relevancia? ¿El derecho a la vida o el derecho a la propiedad? El derecho a la vida, ¿no?, con relación al derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, bajo ese fundamento dicen, fundamentalmente, Luis Jiménez de Azuá, Edmundo Mesger, Benjamín Miguel Hart, los que han analizado, ¿no?, las causas de justificación, dice, no, la protección de derechos de mayor relevancia, de mayor importancia, de mayor preponderancia, merece, ¿no?, ser protegida preeminentemente. Ese es el fundamento, dice, de las causas de justificación, dice, ¿no?, estos autores, ¿no? Entonces, esos fundamentos, ¿verdad?, han sido adaptados también por nuestra legislación. Artículo 11, ¿ya?, del Código Penal. Si ustedes van a revisar un poco el artículo 11, ¿no?, ahí están, ¿no?, las causas de justificación: la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, oficio,
cargo, cumplimiento de una ley o de un deber, ¿no? Son las causas de justificación que reconoce nuestro Código Penal, ¿no? Está exento de responsabilidad, ¿no? Los que obran con legítima defensa, ejercicio de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de una ley o de un deber. ¿Está bien? Entonces, el artículo 11 reconoce, pero esos son los fundamentos, esencialmente, ¿no? Ahora, otros fundamentos o principios informativos que, ¿no?, se reconoce también para que se pueda aplicar las causas de justificación, ¿no? Principios informativos, la denomina, ¿no?, Benjamin Miguel Harf, ¿no?, citando a Mayer, Max Ernst Mayer, ¿no?, que dice que son tres los principios informativos. ¿Cuáles son? Primero, ya, necesariamente, no, ausencia de interés, como ya hemos dicho, principio de interés preponderante, principio de evaluación de los bienes jurídicos. Es decir, como les decía, hay que evaluar cuál de los bienes jurídicos son de mayor relevancia, mayor importancia, a cuál de ellos merece más protección, ¿no?, conforme al derecho positivo, ¿no?, desde un punto de vista metajurídico, dice, ¿no? Amparándose a las situaciones que pueden justificar determinados comportamientos. ¿Está bien? ¿No? Entonces estos elementos son también fundamentos de las causas de justificación, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, no solamente tenemos que analizar, ¿no?, los fundamentos, también tenemos que analizar los principios, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, que regula, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que regula, ¿no?, las causas de justificación, ¿no? Y bueno, también en cuanto a las causas de justificación, ha sido tomado en cuenta de manera diferente, ya, por la escuela causalista y por la escuela finalista, ¿no? La escuela causalista dice, basta que en la conducta, ¿verdad?, objetivamente, ¿no?, objetivamente la víctima, o en su caso también analizando el comportamiento del agente del delito, se configuran las causas de justificación, legítima defensa u otras causas de justificación. Objetivamente, ¿ya? Y porque los causalistas ya se han manifestado en reiteradas oportunidades, que ellos siempre han sido objetivistas, los causalistas, ¿ya? Lo que más valoran los causalistas siempre es el resultado, ¿ya? El desvalor del resultado, ¿no? Si una persona agarra un revólver, dispara, mata a otra persona, ¿no?, acaba con la vida de la víctima, ¿no? ¿Qué es lo que valoran los causalistas? El resultado, ¿no? La víctima que yace en el suelo, muerto, a causa de un disparo, desvalor del resultado, ¿no? Analizan los resultados. Por eso decimos, es una escuela causalista, naturalista, ¿no?, como quieran llamar, ¿no? Entonces, para esta escuela dice, basta analizar la conducta, ¿no?, y ver si objetivamente, ¿no?, ha concurrido cualquiera de las causas de justificación para que sea excluyente, ¿no?, para que se pueda excluir toda responsabilidad, para que esa persona que ha aplicado objetivamente la legítima defensa u otro causa de justificación esté exento de responsabilidad. Los causalistas son objetivistas, no analizan otra cosa más que el valor del resultado, el desvalor del resultado. En cambio, los finalistas dicen, no, un momento, ya, no solamente tenemos que analizar en una causa de justificación, legítima defensa u otras causas de justificación, lo objetivo, sino también tenemos que analizar el elemento subjetivo de la conducta, ¿ya?
elemento subjetivo. Porque muchas veces, ¿no?, la víctima puede aducir legítima defensa, ¿ya? Legítima defensa, y que objetivamente se dé todas las circunstancias de la legítima defensa, pero que su finalidad, ¿ya?, que su finalidad subjetiva no haya sido subjetivamente, ¿verdad?, defenderse, aplicar la legítima defensa. Su finalidad ha sido, ¿verdad?, por ejemplo, acabar con la vida de su agresor, ¿no? Entonces puede ocurrir esos casos, dicen los finalistas. ¿Por qué tenemos que ser siempre como los causalistas, objetivistas? Una persona, ¿verdad?, puede tener la finalidad, ya, de acabar con la vida de su agresor, ¿no?, pero que aduzca legítima defensa, ¿no? Entonces los finalistas dicen: no, señores, tenemos que analizar también cuál ha sido la verdadera intención, la acción final, ya, de la víctima, ¿no? Cuando ha recibido la agresión o cuando ha tenido que obrar, ¿no?, bajo el principio de ponderación, ¿no? Entonces, esta teoría de los finalistas dice: hay que analizar la parte subjetiva para luego recién analizar la parte objetiva, ¿no? Entonces, bueno, la teoría finalista es más exigente, ¿no?, es más estricto. No solamente quiere analizar la parte objetiva, sino también la parte subjetiva, ¿no? Porque la víctima, en el momento de ser agredido, ¿verdad?, puede que mate a su agresor no para defenderse. Su finalidad no puede ser la legítima defensa, sino su finalidad en su mente puede ser acabar con la vida de su agresor, ¿no?, matarlo, sobre pretexto de que ha actuado con legítima defensa. Eso es lo que cuidan los finalistas, lo que no ocurre con los causalistas. Los causalistas dicen: no, objetivismo, ¿no? Aquí no nos interesa la parte subjetiva, sino aquí tenemos que ver si ha existido siempre los requisitos de la legítima defensa: estado de necesidad, ejercicio de un derecho, de un deber, de un cargo, cumplimiento de una ley, ¿no? Objetivamente, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no?, que existe también entre estos elementos fundamentales, ¿no? Entonces, los finalistas son más exigentes. También ya se ha manifestado que los finalistas han reestructurado prácticamente, ¿no?, los elementos genéricos del delito, esa estructura que estaba formado por los causalistas. Ahora bien, primero analizaremos entonces lo que es la legítima defensa. ¿Qué será la legítima defensa? Es la primera causa de justificación, ¿no? La primera causa de justificación, la legítima defensa, ¿no? Vamos a citar el concepto favorito que tengo, que es de Luis Jiménez de Azúa, ¿no? Porque Luis Jiménez de Azúa, como les decía, juntamente con Edmundo Mesger, ¿no?, han profundizado, ¿no?, lo que es la legítima defensa, ¿no? Y bueno, este autor dice: ¿qué es legítima defensa? O sea, es un concepto que tenemos que saber previamente antes de analizar, ¿no? Dice: legítima defensa es la repulsa, la agresión a una agresión ilegítima, actual, inminente, por el atacado tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa ni dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla. Este es el concepto de Luis Jiménez de Azúa, ¿no? Aquí prácticamente están todos los elementos, ¿no? Primer elemento, repulsa, ¿no? Es el rechazo, ¿no? Rechazo a una agresión ilegítima. Pero que esa agresión ilegítima tiene que ser actual, inevitable, ¿ya? ¿Contra quién? Contra el agresor, ¿ya? Pero que esa defensa también tiene que cumplir el principio racional de la proporcionalidad,
¿ya? De los medios empleados para impedir y para repeler la agresión. ¿Está bien? Concepto, ¿no? Pero analizaremos cada uno de los requisitos, ¿no? Pero no sin antes analizar también los fundamentos de la legítima defensa, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no?, los fundamentos de la legítima defensa, fundamentalmente? ¿No? ¿Por qué la legislación ha reconocido la legítima defensa? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿No? En Denarce hemos analizado cuáles son los fundamentos de las causas de justificación. Ahora analizaremos los fundamentos de la legítima defensa propiamente dicha, ¿no? Primer elemento, dice el derecho natural. Es el derecho natural que existe en todos nosotros. Por naturaleza, ¿no? Tenemos el derecho de defendernos por el instinto de conservación, ¿ya? No podemos dejar pues que una persona nos esté agrediendo físicamente, ¿no? Porque por naturaleza, por instinto de conservación, tenemos que rechazar, tenemos que repeler, ¿ya?, una agresión. Eso es natural, ¿ya?, de la persona. Entonces es un elemento fundamental, ¿no?, lo que es el derecho natural, instinto de conservación, ¿no?, el instinto de tener sentimientos de la propia personalidad que tiene que prevalecer, ¿no?, por naturaleza humana, ¿no? Primer fundamento. Segundo fundamento, la legítima defensa dice, ¿ya?, es aquel ejercicio, ¿ya?, de una verdadera función pública. ¿Cuál es? La de preservar la vigencia del derecho en momentos en que el Estado no puede hacerlo, ¿no? Porque el Estado no puede estarse en todo momento conservando, ¿ya?, los derechos de la persona, porque hay determinados lugares, determinados momentos en los cuales el Estado no tiene alcance para resguardar la vida, la integridad personal u otros derechos, ¿no?, de la víctima. Por lo tanto, la víctima, el agredido, está cumpliendo una verdadera función pública. Al repeler, al rechazar, ¿ya?, una agresión injusta, ¿no? Y está cumpliendo una función pública, ¿no? La agresión, por ejemplo, dentro de una violencia doméstica, ¿verdad? Una mujer en 4 paredes, en una cocina, está siendo agredido por su esposo, ¿no? Lo está golpeando, ¿no? Lo está agrediendo. Entonces, tiene que defenderse, ¿no? Tiene que defender. Ahí estamos frente a una verdadera función pública, porque en ese momento el Estado no interviene, ¿no? Entonces, ese es el elemento. Y el tercer fundamento dice que también tenemos derecho, ¿no?, a proteger nuestros intereses legítimos, defender nuestros intereses y derechos legítimos. Tercer fundamento de la legítima defensa. ¿Sí? Este último fundamento dice que todos nosotros estamos dotados de derechos, ¿no?, y también estamos dotados de intereses legítimos, ¿no?, amparados por el derecho. Y por lo tanto, ya estamos autorizados para proteger nuestros derechos e intereses, ¿ya? Entonces, esos 3 fundamentos no son, estos fundamentos explican la legítima defensa, ¿no?, como causa de justificación, ¿no? Entonces, esos 3 elementos son elementos que hay que considerar en el momento de llevar adelante un caso concreto de la legítima defensa. Ahora bien, entonces, ahora sí nos adentramos a lo que son los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa, ¿no? Y para ello vamos a volver al concepto de Luis Jiménez de Azuá,
cuando dice legítima defensa, es aquella que repulsa una agresión ilegítima, actual, inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repeler, ¿no? Entonces, acá tenemos un primer elemento como requisito, es la agresión ilegítima, ¿no? Un primer elemento, jóvenes, es la agresión ilegítima, ¿no? ¿Qué será la agresión ilegítima? Cuando hablamos de la agresión ilegítima, nos referimos que la agresión tiene que ser injusta, ¿ya? Que la agresión tiene que ser contrario al derecho, por eso es ilegítimo, ¿no? En otras palabras, ya, legitimidad quiere decir protección por el derecho, ¿ya? Y cuando hablamos de una agresión ilegítima, ¿no? Cuando hablamos de una protección, de una agresión ilegítima, nos referimos que es una agresión contrario al derecho, ¿sí? Que ofende y pone en peligro bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental, una agresión ilegítima, ¿no? Por ejemplo, si una persona está agrediendo a una persona, a otra persona, no, es una agresión ilegítima porque está atacando un derecho. ¿Cuál es ese derecho? Su vida y su integridad personal, ¿lo ven? Hay bienes jurídicamente protegidos que están en peligro. ¿Cuáles son? La vida y la integridad personal. Del ejemplo que hemos dado de la violencia doméstica, ¿no? La pareja, ¿no? Que está, la mujer que está siendo agredida, ¿verdad? ¿Cuál es la agresión ilegítima? ¿Por qué es una agresión ilegítima? Porque se está atacando un bien jurídicamente protegido, injustamente. ¿Cuál es eso? Derecho a la vida, derecho a la integridad corporal, ¿no? Son derechos que protegen, que se protegen, que son bienes jurídicamente protegidos, ¿no? Entonces la agresión tiene que ser ilegítima, contrario al derecho, ¿no? Tiene que agredir derechos reconocidos por la legislación, ¿no? Por eso es ilegítimo, porque tiene que agredir derechos que están reconocidos por la legislación, ¿no? La vida, la identidad corporal, patrimonio, honor, la dignidad de la persona, etcétera, ¿no? Y muchas veces, si vamos a dar un ejemplo, se puede atacar, por ejemplo, a través de un golpe, ¿no? ¿No? A través de una acción de hecho, ¿no? Pero tiene que ser ilegítimo, es decir, contrario al derecho. Eso es un primer requisito fundamental, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? En violencia doméstica, violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Una pareja, vamos a suponer que es un policía, ¿no? Y bueno, llega a su casa en un estado de alcoholismo, ¿no? No había bebido, vamos a ponerle un nombre, Pedro, diga, ¿no? Llega a casa borracho, ¿no? Su esposa estaba en su casa, ¿no? Vamos a poner un nombre, Rosa, ¿no? Y le empieza a golpear a Rosa, ¿no? Y le empieza a golpear. Ahí está la agresión ilegítima. ¿Por qué? Porque está atacando el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de Rosa, ¿no? Pedro, al haber llegado en estado etílico, violento, ¿no? Vamos a decir de que ya en otras oportunidades ya había golpeado también a Rosa, ¿no? Entonces ahí está la agresión ilegítima. ¿Se dan cuenta? Contrario al derecho. ¿Qué derecho está atacando? Eso hay que identificar. Segundo elemento, actualidad y inevitabilidad de la agresión. Aquí también tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
el ataque, la agresión tiene que ser actual, cierto, ¿no? Que no tenga otro recurso la víctima que defenderse, ¿no? Porque si la víctima se va a defender por venganza, después de que el peligro ha pasado, después de que los bienes jurídicamente protegidos ya han sido infringidos, ya han sido dañados, agredidos, y recién va a querer reaccionar, ya no es legítima. Tiene que ser actual, tiene que ser cierto, ¿no? Que no tenga otros recursos que defenderse, ¿no? La actualidad es fundamental, ¿no? Para que pueda proceder la legítima defensa, ¿no? Ahora, también tiene que ser inevitable. Esto quiere decir que la agresión tiene que ser actual, cierta, inevitable, porque la víctima no tiene otra forma que acudir a la legítima defensa. Porque si la víctima ya va a tener la oportunidad de llamar a la policía, de pedir auxilio al vecino, ya, o de encerrarse en un ambiente donde va a estar seguro entre tanto llegue la policía, etcétera, ya. Entonces en esos casos ya no hay pues legítima defensa, ¿no? Tiene que ser actual y inevitable, ¿no? Así, por ejemplo, siguiendo el ejemplito que estábamos dando, bueno, Pedro llega a casa, ¿no?, en un estado etílico y empieza a golpear a Rosa, ¿no? Y de repente la agarra del cabello, ¿no? Y empieza a arrastrarla, ¿no? Empieza a patearla, a darle de puñetes, ¿no? La agarra del cabello, la arrastra, la jalonea, ¿no? Por toda la casa, y finalmente, ¿no?, la bota al patio, digamos. En esos casos es pues actual, ¿no? Es actual, ¿no? Y inevitable, porque Rosa en ese momento no tiene otra opción que tener la posibilidad de aplicar la legítima defensa, porque Pedro la está arrastrando del cabello, ¿no? Lo está sacando al patio, ¿no? La está golpeando, ¿no? Entonces hay actualidad ahí, ¿no? Hay actualidad, porque no hay otra forma, ¿no? Y además hay también inevitabilidad, porque al ser arrastrada va a poder pedir ayuda, ¿no? Va a poder llamar a la policía. Es decir, es algo, esa agresión es una agresión cierta, ¿no?, actual, ¿no?, de tal forma que haya la posibilidad de acudir a la legítima defensa, ¿no? Y tercer elemento, además, tiene que haber la necesidad racional del medio empleado. Es decir, el medio empleado tiene que ser racional, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando hablamos del medio empleado? El medio, es decir, puede ser un arma, puede ser un cuchillo, puede ser una piedra, ¿no? Puede ser tal vez un palo de béisbol, qué sé yo, un medio que puede emplearse en la legítima defensa. Pero ese empleo de ese medio tiene que ser racional, ¿no? A ver, siguiendo el ejemplo que estábamos dando de que Pedro estaba agrediendo a Rosa, ¿no? Vamos a suponer que la estaba arrastrando a Rosa por el cabello, la estaba golpeando, y Rosa, para defenderse, ve la oportunidad de agarrar vamos a suponer un instrumento, ya, un instrumento contuso, ¿no? Agarra, mientras estaba siendo arrastrada, ¿no?, agarra algo para amenazar, ¿no?, a Pedro, para decirle: mira, si me sigues golpeando, no voy a utilizar este instrumento, ¿no? Es el medio. No puede ser un cuchillo, puede ser un desarmador,
puede ser, tal vez estaba haciendo una arrastrada y ve la oportunidad de agarrar una piedra, es un medio, ¿no? Es un medio, ¿no? Esto para amenazar a la víctima, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no? Rosa ha sido arrastrada y la saca al patio y Pedro, ¿no? En ese afán de continuar golpeando a Rosa, ¿verdad? Rosa reacciona y le acerta, ¿no? Una puñalada en el pecho, un cuchillo, ¿ya? Donde ingresa, ¿no? En la humanidad de Pedro. ¿Será legítima defensa eso? No, ahí tenemos que tomar en cuenta si efectivamente el medio empleado ha sido racional. No, cuchillo. Le ha clavado. Rosa a Pedro. Porque Pedro, una vez que le estaba abusando de esa manera, agresión físicamente, le ha arrastrado el cabello, en unas circunstancias, ¿no? Rosa, ¿no? Ha visto agarrado, ¿no? Un cuchillo y lo inserta y lo clava en la humanidad de Pedro. Y de tal forma que Pedro cae en el suelo. ¿Será legítima defensa? ¿Habrá habido racionalidad del medio empleado? Aquí tenemos que analizar. Claro que sí, porque no había otro medio en ese momento, porque la agresión era tan actual, tan inevitable, que su vida estaba en peligro, que su integridad física estaba en peligro, que Rosa no tuvo otra cosa, otro elemento que hacer uso de ese cuchillo. Legítima defensa. Y posteriormente Rosa, al ver tendido a Pedro, ¿no? Le lleva al hospital y más tarde Pedro fallece en el hospital. ¿Ya? Aquí hay tipicidad, homicidio, ¿ya? Homicidio. Pero lo que no hay es antijuricidad. ¿Por qué? Hay causa de justificación. ¿Cuál es la causa de justificación? Legítima defensa, ¿no? Y que en defensa propia ha tenido que acertarle un cuchillo y que ha acabado posteriormente con la vida de Pedro, ¿no? Pueden ocurrir esos casos, ¿no? En la práctica, ¿no? Entonces tiene que haber, ¿no? Necesidad racional del medio empleado. El medio puede ser, pues les reitero, el medio, es decir, puede ser un arma, un cuchillo, una piedra, o por ahí estaba botado un desarmador, agarra el desarmador y lo ha insertado en el pecho de Pedro, lo que luego le ha provocado la muerte. Legítima defensa. Se cumple, no todos los requisitos en ese caso, en ese hecho, porque la necesidad racional del medio empleado no se le ha dado la oportunidad a Rosa, ¿no? De cuál puede ser el medio más adecuado porque ha sido espontáneo, que no había otro recurso, ¿no? Que utilizar ese instrumento para poder acabar con la vida de Pedro y ejercer lo que es la legítima defensa, ¿no? Ahora, otro ejemplo que podemos dar en cuanto a los medios empleados, ¿no? Puede ser el arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a suponer que una persona entra a un domicilio, ¿no? Pero esa persona es una persona flaquita, de baja estatura, ya débil, ya, y el propietario del domicilio es un hombre fornido, es más, le dobla la estatura, ¿no? ¿Podrá emplear como medio racional un arma de fuego? Es la pregunta. Claro que no. Ahí ya no habría proporcionalidad, ¿ya? Y los medios empleados tampoco sería racional, porque el hombre que es propietario del domicilio es un hombre fornido que le dobla la estatura al agresor, ¿no? Y de tal forma que esa persona fácilmente puede reducir, ¿no? Puede dominar al agresor.
y no es necesario el empleo de arma de fuego. Y esa persona no puede decir, pues, legítima defensa y ha utilizado el arma de fuego, le ha disparado, le ha matado al agresor. No, no. Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes, eso tiene que haber, pues, racionalidad en el medio empleado, ¿no? Cosa diferente hubiera sido, ¿no?, que hubiera ingresado un hombre fornido que le dobla la estatura al propietario y el propietario fuera un flaquito, desnutrido, de baja estatura, ¿no? Y que obviamente, entonces el flaquito, el propietario, tiene que utilizar el arma de fuego para defenderse. Ahí estaríamos frente a una racionalidad de los medios empleados, ¿no?, del medio empleado para repeler, ¿no?, para rechazar el ataque, ¿no? Entonces, la racionalidad del medio empleado y la proporcionalidad es fundamental para que pueda proceder la legítima defensa, como tercer elemento. Otro elemento que también es fundamental que tomemos en cuenta es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. No tiene que haber provocación, ¿ya? Porque puede ocurrir, ¿no?, que una persona, que la víctima provoque, ¿no?, para luego invocar legítima defensa, ¿no?, y que ejerza la legítima defensa, ¿no?, injustamente, ¿no? Algunos autores, como el propio Benjamín Miguel Harp, dice pretexto de legítima defensa, ¿no? Puede que provoque, ¿no?, mediante sus actos, mediante sus palabras, ¿no?, y que otra persona reaccione, ¿no?, y luego decir que ha utilizado la legítima defensa. Ya no procede la legítima si se provoca. No tiene que haber falta de provocación suficiente por parte de que se defiende. Es un requisito, ¿no? Porque la provocación significa que está motivando, ¿no?, que de alguna manera está dando lugar a una riña en la que puede ser que incluso muera la persona, ¿no?, una persona sea lesionada físicamente, ¿no?, o en su caso que pierda su patrimonio, su propiedad, ¿no? Entonces, falta de provocación suficiente es un elemento fundamental cuando hablamos de la legítima defensa. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta el exceso de la legítima defensa, ¿no? ¿Qué dice el artículo 11 cuando habla ya de la legítima defensa? Ahí tenemos que tomar en cuenta. Dice, está exento de responsabilidad el que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no exista evidente desproporción del medio empleado. Es lo que les decía, ¿no? ¿Qué ocurre si entra un ladrón flaquito, de baja estatura, raquítico, como quieran llamarlo, y el agresor es una persona, perdón, el propietario del inmueble es un hombre fornido, alto, que le dobla la estatura, ¿verdad? Ahí no puede utilizarse un arma de fuego, cuando fácilmente puedes reducir, ¿no? Fácilmente puedes reducir al ofensor, ¿no?, porque el agredido es de mayor corpulencia, ¿no? Proporcionalidad. Ahora, si es a la inversa, ¿no?, si el ladrón es una persona fornido, alto, o tal vez son dos personas, ¿no? Entonces en esos casos el medio empleado necesariamente puede ser que puede ser un arma de fuego. ¿Se acuerdan? Principio de proporcionalidad. Artículo 11
ya, del Código Penal, bases de punibilidad, legítima defensa. Ahí nos está explicando, ¿no? Principio de la racionalidad de los medios empleados. Ahora bien, el exceso de la legítima defensa también es muy importante. Ya, no puede haber exceso en la legítima defensa. Ya. En el ejemplo que estábamos dando, por ejemplo, de Rosa que se ha defendido, se ha estado un cuchillo en el pecho de Pedro, ¿no? Y en ahí, por ejemplo, ¿verdad? Después de que el peligro haya pasado, no puede Rosa, ¿no? Ya darle más puñaladas, ¿no? Ya le ha dado una puñalada, le ha puesto en grave peligro. Pedro cae al suelo. Listo, ahí se acaba la legítima defensa. Si Rosa hubiera continuado dándole más puñaladas, otro y otro y otro y otro, entonces ya estamos frente al exceso de la legítima defensa, ¿sí? Entonces, no procede el exceso en la legítima defensa. No hay exceso en la legítima defensa. ¿Ya? Tiene que ser proporcional. Por eso les decía en el ejemplo que hemos dado, ¿no? Si ya le han reducido al ladrón, ya, el ladrón era raquítico, flaquito, de menor estatura, y el propietario era corpulento, que le doblaba de estatura, ya lo has reducido, ya ha controlado la situación, ya. No puedes, después de haber controlado de la situación, después de haber reducido a flaquito, ¿no? Darle de golpes, pegarle, maltratarlo, ¿no? Y encima disparar un tiro más. No puede. Exceso de la legítima defensa. No procede el exceso de la legítima defensa. Entonces, eso es un elemento fundamental a considerar. Pero sin embargo, dice, si hay excitación, ¿no? Si hay excitación, ¿no? Y por un estado de emoción, ¿no? Entonces, en esos casos, ya, esa persona puede ser sancionado como un delito culposo, ¿no? Porque en la realidad hay que ver nomás, ¿no? Porque no todos están formados académicamente, doctrinalmente, las personas, porque las personas somos emocionales, ¿no? Estamos dotados por un conjunto de emociones: felicidad, tristeza, fobia, miedo, ¿no? Amor, ¿no? Qué sé yo, estado de tensión, emociones, ¿no? Y puede ser que la mujer, ¿no? Una mujer, después de que el agresor haya intentado abusar de ella, ya, no incurrir en violación, en el delito de violación, no. Bueno, por lógica consecuencia, la mujer puede adentrarse en un estado de tensión, en un estado de excitación, ¿no? De tal forma que después de haber controlado la situación, ¿no? Se exceda en la legítima defensa, ¿no? ¿Qué tal si la víctima ha visto un medio empleado, piedra, le ha dado un golpe en la cabeza del presunto violador, ¿no? Ya controla la situación, el violador se desmorona, ya, pero puede ser que por un estado de miedo, de excitación, por un estado de emoción, continúe pues esa persona, ¿no? Dándole de piedrazos, golpes, hasta acabar incluso con la vida de la víctima, ¿no? En este caso del agresor, ¿no? Entonces, en esos casos, dice el código, si va a haber exceso, siempre que se demuestre la excitación, ¿no? Un estado de tensión, un estado de emoción violenta, ¿no? Se puede sancionar solamente como delito culposo, no doloso, ¿no? Así dice el código. Si leemos el artículo 11, numeral 2, ¿qué dice? El exceso en las situaciones anteriores
será sancionado con la pena fijada para el delito culposo, cuando proviniere de una excitación o turbación justificable por las circunstancias concomitantes del momento del hecho. Estará exento de pena. Entonces, o bien se va a aplicar, ¿verdad?, una pena fijada por delito culposo, ¿no?, cuando se trata de situaciones de exceso, ¿no?, en primer lugar. Ahora, si se demuestra que la excitación o turbación, ¿verdad?, ha sido por emoción, ¿no?, por emoción violenta, ¿no?, entonces ahí estará exento de pena. No dice, no lo digo yo, lo dice el artículo 11, numeral 2, en Romanos. Si ustedes dan lectura al Código Penal, dice, cuando proviniere de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento de pena. ¿Sabes? Entonces esto quiere decir que procede la legítima, como es en estos casos, lo que es el homicidio por emoción violenta, ¿no? Pero también hay que analizar el artículo 254, si no me equivoco, del Código Penal, delito de emoción violenta. El delito de emoción violenta, en el cual en la ley ya no procede en los delitos de feminicidio. Aquí está un poco, aquí tenemos que analizar, ¿no? Si en la legítima defensa, ya, el hombre se excede y mata a la mujer, ¿no?, por emoción violenta, ya el artículo 11, que les acabo de hacer mención, es inviable en delitos de feminicidio. Artículo 254, a ver, revisaremos el artículo 254 que dice, un momentito, el artículo 254 dice, bueno, que no procederá el estado de emoción violenta en delitos de feminicidio, ¿no? Pero si es a la inversa, ¿no?, si la mujer mata al hombre en legítima defensa y en un estado de excitación justificable, sí procede en esos casos la exención, ¿no?, de la pena, es decir, estaría exento de pena. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Es justo o es injusto? Ya, entonces es lo que dice el artículo 254, ¿no?, del Código Penal. Lo cierto es que el exceso en la legítima defensa es excepcional, ¿ya? Es excepcional, ya por regla general no puede haber exceso, pero en determinados casos, cuando la excitación es justificable, sí procede incluso la exención de la pena, pero hay que demostrar esa excitación, ¿no?, ya mediante elementos probatorios. Recién el juez puede tomar en cuenta ese elemento. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Tal vez tienen alguna pregunta y ya estamos sobre la hora. Doctor, una pregunta. Cuando usted estaba hablando de la agresión ilegítima, sí, pero ¿por qué ilegítima se supone que es una agresión? ¿Hay una agresión legítima? O sea, si se está viendo una opción ilegítima, la palabra ilegítima, ¿habría agresión legítima? Esa es mi pregunta, doctor. Sí, en este caso decimos que una agresión es ilegítima cuando ofende un bien jurídicamente protegido. Por eso es ilegítimo. Ya, no hay pues agresiones legítimas. La agresión legítima solamente se presenta cuando se ejerce conforme a derecho, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene un mandamiento de aprehensión, digamos, ¿no?, y el juez ha ordenado conforme a derecho, procedimiento, entonces estamos vulnerando un derecho fundamental, la libertad personal. Entonces, ahí sí hay una agresión legítima, porque se obra con derecho, hay un mandamiento de aprehensión, se está privando la libertad, hay pues agresión legítima, ¿no? Pero la agresión es ilegítima cuando por el contrario
se ofende y pone en peligro un bien jurídicamente protegido, ¿no? En el ejemplito que hemos dado, por ejemplo, de Pedro golpea a Rosa, ¿no? Ahí la agresión es ilegítima porque el bien jurídicamente que se ofende, que se ataca, es la integridad física y el derecho a la vida de Rosa. Por eso es una agresión ilegítima en ese ejemplo que hemos dado, ¿no? Porque tiene que obrarse contra el derecho, ¿no? Ahora, cuando se obra, ¿verdad?, el cumplimiento de un derecho, ¿no?, ya en los casos particulares que el Estado ejerce determinados actos de violencia en cumplimiento de una ley, entonces eso sí ya es una agresión legítima porque ya se obra con derecho. Pero en este caso del ejemplo que hemos dado es ilegítimo, ¿no? Hay un ataque, ¿no? Hemos dicho que Pedro, ¿no?, la raspa del cabello, la patea, ¿no?, y bueno, ¿no?, la agrede físicamente a Rosa, ¿no? Entonces ahí su integridad física, ¿verdad?, está siendo vulnerada, está siendo atacada, ¿no? Y también su derecho a la vida corre en peligro. Entonces, por eso hablamos ya de una agresión ilegítima, mi hermano. Muchas gracias por la pregunta, Ericito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, aquí vamos a quedar, tal vez está el otro docente, y vamos a culminar la próxima clase este tema. Y por favor pedirles que para el día jueves estemos ya fijando, ¿no?, el examen final, ¿ya? Y yo quisiera que ya lo demos entre mediados de octubre, entre el 17 o en su caso puede ser, a ver, tenemos el 11, puede ser también el 13 o el 18, entre esas fechas podríamos dar ya, y vayan ya ustedes ya fijando cuándo podemos dar el examen final, porque hasta antes del 1 de noviembre ya tenemos que estar entregando notas a la dirección. Ya. Bueno, jóvenes, muchas gracias, les agradezco su atención, hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor, gracias. Buenas noches, doctor.